Muy bien, estamos contentos de abrir la palabra del Señor y también saludamos a nuestros hermanos que estarán viendo este video en YouTube. Esperamos que sea de bendición la palabra. Entonces, como les decía, hermanos, hemos estado estudiando algunos jueves, a excepción de algunos jueves que no he podido venir. Estamos estudiando y aprendiendo a través de la Escritura lo que es la iglesia y lo que significa ser un miembro de ella. Antes de poder avanzar en lo que corresponde en el día de hoy, debo recordar que la iglesia no es un edificio, ni tampoco es una reunión. La iglesia es un cuerpo de personas de muchas edades, de muchos lugares y de muchas épocas que han sido rescatadas por Cristo. Todos aquellos que han sido salvados por Cristo conforman la iglesia. Entonces, la iglesia es algo espiritual. Nosotros estamos aquí reunidos, estamos en la reunión de la iglesia, estamos en el salón donde se reúne la iglesia, pero la iglesia la conformamos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos confiado en el Señor Jesucristo, reconociéndole como el Señor y como el Salvador de nuestra alma. Cuando Dios obra con su Espíritu Santo y con su palabra, transforma a la persona para que ésta se dé cuenta de su pecado y para que vaya a Jesucristo y confíe en Él. Esa obra que Dios hace es la obra en que Dios nos incorpora en este cuerpo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. ¿Me comprende? Muchas veces también decimos, ¿no es cierto?, la iglesia no es un edificio. Sí, pero tampoco la iglesia es una reunión. La iglesia se reúne, que es diferente. Pero la iglesia la conformamos todos los creyentes. Cada uno de los creyentes es parte de esta iglesia. Pero principalmente todos los creyentes somos la iglesia. El cristianismo, la fe cristiana, no se vive de manera individual solamente. Muchas veces decimos esta palabra, no sé si usted la ha escuchado. Lo que te queremos hablar es de una relación personal con Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí ha escuchado decir eso o no? Yo mismo lo he dicho. Y ciertamente es así, pero es más que eso. No se trata de usted y Dios, se trata de nosotros y Dios. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y confiesa a Cristo, pasa a pertenecer a este pueblo de Dios que es la iglesia. Hay muchas personas, y quiero referirme también especialmente a usted que está viendo por YouTube, es que ellos lo van a ver por YouTube. Muchas personas viven su fe no solo en el tiempo de pandemia, sino desde antes. No se congregan en ninguna congregación. No se han sometido a la autoridad, ninguna autoridad espiritual que vele y que les esté supervisando. Ni tampoco tienen un compromiso con una congregación, pero piensan que están viviendo su fe porque en su casa leen la Biblia o ven videos cristianos. Lo cual es algo hermoso. Pero eso no es vivir la iglesia, no es a eso lo que nos llamó el Señor. El Señor no nos llamó a vivir una fe individual. No es solamente tener una relación personal con Dios. Es pertenecer al pueblo de Dios. Es pertenecer a la comunidad cristiana. ¿Qué es lo que primero que vemos en el libro de los Hechos? Cuando vemos acerca de la iglesia. ¿Qué vemos? Primer capítulo de Hechos. Vemos al grupo de creyentes, de discípulos, orando. Y el Señor se aparece al grupo de los discípulos. Y al grupo de los discípulos le manda a ser testigos. Y luego el Señor asciende. Y el grupo de los discípulos se queda orando esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos? Que el Espíritu Santo viene no sobre uno, sino sobre el grupo de los creyentes. Y los creyentes comienzan a hablar las maravillas de Dios. Y se levanta el apóstol Pedro para explicar lo que estaba sucediendo. Y se convierten, ¿cuánto era? 3.000 o 4.000 personas, perdónenme la memoria. No me acuerdo cuántos eran, 4.000, 5.000. Pero se convierten miles de personas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué dice la palabra? Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban siendo salvos, o los que iban a ser salvos. Entonces, después, ¿qué vemos en el libro de los Hechos? Que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué vemos ahí? Vemos a la iglesia viviendo junta. Después en el capítulo
los capítulos que siguen, también se ve, si no me equivoco es el capítulo 4, se ve a la comunidad de los creyentes que comparten sus bienes para ayudar a sus hermanos. De modo que es muy importante que entendamos que es inseparable la fe cristiana de la iglesia. Mire, y le voy a decir solamente con este ejemplo. Aquí vemos algunos varones casados y algunos que están cansados porque han trabajado largo. Bueno, tengo que decirles algo. Hoy cumplimos con mi esposa 15 años de casados. ¿15 años? Sí, 15 años de casados. Así que, amén, gracias. Han sido 15 años maravillosos donde hemos aprendido a vivir juntos para Dios. ¿Me comprende? Y bueno, estaba muy contento y agradecido con la esposa que el Señor me dio. Y cuando yo pienso en este día que cumplo 15 años de casado, pienso en todas las cosas que mi esposa ha hecho por mí. Y cómo ella me ha acompañado y me ha apoyado en toda decisión. Hermano, no hay ninguna decisión donde mi esposa no me haya apoyado. A excepción de alguna que otra mala decisión que ella ha querido tomar. Pero en todo mi esposa me ha apoyado. ¿Qué pasaría? Aquí tengo algunos hermanos varones casados, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si alguien de pronto te dice, ¿sabes qué? Tú me caes muy bien, pero no me cae tu esposa. ¿Cómo se sentiría? Si usted es una persona que ama a su esposa, usted se sentiría mal, ¿no es cierto? Hay personas que a lo mejor no te lo dicen con palabras, pero te lo demuestran, ¿no? Que tú le caes, pero tu esposa no tanto. No, varones, nuestra esposa debe ser aquello que más amamos. Y debemos enseñar a los demás a valorar a nuestra esposa. Partiendo por nuestros hijos. Nuestros hijos deben aprender a respetar a su madre. Porque al papá es fácil respetarlo, ¿no? Papá es el ídolo del hogar. Pero la mamita que se esfuerza y la que está ahí corrigiendo más veces que los papás, hay que enseñar a los hijos a respetar y valorar a sus madres, ¿no es cierto? Pero bueno, en la vejez siempre las madres ocupan un lugar en el corazón de los padres, de los hijos, ¿no es cierto? Así que bueno. Ahora, hay muchas personas que, escúcheme y perdóneme si soy un poco duro, pero mi interés no es hacerle sentir bien, mi interés es decirle la verdad. Hay muchas personas que sin darse cuenta muestran un desprecio a la iglesia cuando dicen, yo creo en Dios, yo vivo mi fe, pero no me congrego, o no necesito congregarme, o no me gusta la iglesia. ¿Sabe lo que está diciendo? Está despreciando aquella iglesia por la cual Cristo murió, a la cual Él amó. ¿Me comprende? No es cualquier cosa. Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado a mí en este corazón tan egoísta que tengo yo, que el Señor me tiene que transformar. Bienvenida a las que se integran a la sintonía. No le van a sentir mal, hermano. Perdón, no debería haber hecho eso. Muchas veces, hermano, el Señor me ha enseñado a mí a que yo debo amar y respetar a toda persona que confiesa a Cristo. A veces nosotros, hablo por mí, y nuestra iglesia nos creemos los más bíblicos, ¿cierto? Y a veces cometemos el error de despreciar a otras iglesias que a lo mejor no están muy cerca, nosotros consideramos que no están muy cerca de la palabra, ¿no? O a veces despreciamos a otros hermanos. Hermanos, no hay que ser así. Cada hermano, cada creyente es un alma que Cristo amó, que Cristo ama todavía y que Cristo se preocupa por esa alma. Ten cuidado cómo tratas a la iglesia del Señor. De modo que yo estoy muy feliz de ver a casi toda la congregación, casi toda la congregación aquí de Molalillo y personas nuevas que Dios está añadiendo, que este día jueves, después de que, y yo soy consciente de que muchos de ustedes han trabajado duro, tanto en sus trabajos de aquí del centro, o manejando, atendiendo un negocio, o los que trabajan en el campo, y que estén hoy día acá congregándose, para escuchar la palabra, para tener comunión con sus hermanos. Eso demuestra que amamos al Señor, pero también amamos ¿a quién? ¿A quién amamos también? A los hermanos. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios, pero no aman a sus hermanos, no están amando verdaderamente a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si amamos a Dios, vamos a amar lo que Él ama. Y Él ama a su iglesia. Nunca te olvides, a veces guardas resentimiento
o a veces por alguna ofensa que algún hermano te ha hecho, o algún hermano no te miró bien, o no te han entendido, o te juzgaron, o lo que tú pienses que hayan hecho contra ti. Cuidado, porque ese hermano también es amado por Cristo. Y Cristo se preocupa por eso. ¿Me comprende? Entonces la iglesia, hermano, lo que más quiero yo, cuando hablamos de membresía de la iglesia, hablamos de un orden que tiene que haber, para que nosotros demostremos que realmente nos importa la congregación donde Dios nos ha puesto. ¿Me comprende? Que realmente estamos dispuestos a crecer para amar a esos hermanos que Dios nos dio. Hermano, usted tiene una bendición muy grande. Usted tiene una congregación donde tiene hermanos en la fe que al igual que usted lidian con problemas. Usted no es el único. Cuidado, no vaya a caer en el engaño. Hay gente que ingenuamente cae en el engaño de pensar que nadie le entiende. Eso es un acto egoísta. Porque piensas que los demás no sufren. Todos sufrimos. Todos pasamos por problemas. Todos luchamos. Algunos más que tú incluso. Por eso debes amar a tus hermanos y valorar la iglesia. Hermanos, ustedes tienen un privilegio, tenemos un privilegio y yo soy el más privilegiado de todos porque yo tengo comunión con ustedes, con los de Ambato, con los de Pelileo, con los de Benítez. El Señor realmente soy un bendecido. Creo que soy más bendecido, me refiero que me siento muy bendecido de poder tener esta comunión con ustedes, hermanos. Yo les quiero mucho a esta iglesia. Y a mis hermanos de Ambato también, los de Benítez también, los de Pelileo también, y ahora los de Yucú también, que están ahí con el hermano David, y los hermanos que viven en Ceballos, a todos lados, la iglesia, y hay hermanos de Chile con los cuales tenemos comunión, otra iglesia, los hermanos de Valle, etc. Hermanos, tenemos que amar la iglesia, amén. Ame a la iglesia, porque Cristo la ama, y usted debe amarla. Muy bien, pensando en eso, ser miembro de una congregación es importante. Hemos visto hasta ahora muchas verdades acerca de lo que significa ser miembro de una congregación. Hablamos que es importante que cada uno de los creyentes asumamos una responsabilidad clara con una congregación, especialmente con aquella en la cual Dios nos ha guiado a pertenecer, porque no hay que olvidarse de algo. Hay dos cosas que tienen que guiarte para saber en qué congregación debes estar. Primero, la palabra de Dios. Debe ser una congregación que tú veas que se conforma a la palabra, pero también eso depende mucho de tu conocimiento y de tu crecimiento espiritual. Si usted no cultiva la lectura y la meditación de la palabra, usted no va a saber discernir dónde se enseña la palabra bien. En la medida que tú vas conociendo la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo te va dando entendimiento y tú sabes discernir si esa iglesia es una iglesia que predica la verdad, que Cristo es el centro y que se hacen las cosas de la manera más ordenada y pura posible. Pero la segunda cosa que debes considerar es las circunstancias que son la evidencia de que Dios te ha conducido a esa congregación. Digamos que tú estás aquí, pero hay cosas de las cuales no estás de acuerdo, y eso pasa mucho y está pasando a muchas personas. Dicen, de pronto estoy en esta congregación y no estoy de acuerdo en todo. Excelente. Siempre y cuando no sea una verdad fundamental, no tienes por qué salir de esa iglesia. ¿Por qué? Porque también tienes que recordar que el Señor te ha guiado a estar en esa congregación. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, yo les voy a decir que, si me permite mi esposita, una de las cosas que mi amada esposa, cuando nosotros antes de casarnos, tuvimos un tiempo donde, desde que yo me declaré a ella que, ¿sabe cuál fue mi declaración a ella? Que yo estaba orando al Señor para casarme con ella. ¿Ya? Yo la conocí y se la pedí al Señor. Y le dije a ella. Entonces ella no podía darme una respuesta porque me conocía, éramos amigos. Entonces me veía como un amigo. Entonces de pensar a verme como un futuro esposo tenía que pasar un proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso nos dimos tiempo de orar. Orar, cada uno en su lugar, en su ciudad, orábamos, conversábamos, nos veíamos cuando podíamos, porque vivíamos en ciudades muy diferentes. Ella vivió en Chile un tiempo, pero ecuatoriano. Entonces, en esa época conversábamos acerca de, es bueno, hermanos, preparar a nuestros hijos para que cuando llegue el tiempo, la edad, no cuando tengan 17, 18, no, cuando tengan la edad correcta de poder casarse, poder guiarles
a que busquen una persona que ama al Señor, pero también para que ellos se preparen bien cuando ya encuentren a la persona. Uno de los consejos que nosotros recibimos fue conversar mucho acerca de cosas que podían suceder en el futuro, para estar preparados. O sea, mientras más planificamos, mejor. Mientras más consideramos todo, mucho mejor. Y una de las cosas que conversábamos era, ¿qué pasaría si pasamos un momento difícil cuando estemos casados? ¿Qué pasaría si apareciera alguien más atractivo? Y algo que nosotros entendimos era que, entre otras razones, nunca debíamos olvidarnos cómo Dios dirigió en su santa voluntad que nosotros nos uniéramos en matrimonio. Es decir, vimos la mano de Dios guiándonos, abriéndonos puertas, confirmando, y no debíamos negar eso. ¿Me comprende? Entonces pregunto, ¿le ha guiado el Señor a esta congregación? ¿Ha sido Dios obrando de tal manera que usted ha sido conducido acá? Entonces no pase por alto eso. Porque es lo que muestra que Dios le ha guiado acá. Juntamente con su conocimiento de la palabra, que muestre que la congregación donde está, en este caso aquí, es una congregación que se apega a la Sagrada Escritura. Lo mismo, mis hermanos que están viendo por YouTube. Ustedes deben estar conscientes de que el Señor les ha guiado a esta congregación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de pertenecer a una congregación? Yo voy a nombrar de manera general algunos beneficios para concentrarme un poquito más en las responsabilidades, que son las que más cuestan. Los beneficios, eso lo entendemos rapidito. No es difícil, no tengo que explicar mucho, pero las responsabilidades es muy importante. Primero, cuando usted pertenece a una congregación local, usted tiene el beneficio del cuidado pastoral. Del cuidado pastoral. ¿Qué es esto? Bueno, voy a explicar un poquito para los que vienen de un trasfondo católico romano. En la Iglesia Católica Romana, ¿quiénes son los líderes espirituales? ¿Cómo se les llama? Los curas, los padres, obispo, arzobispo, ¿qué tanto cargo hay, no es cierto? ¿Quiénes son estas personas? Son las que están a cargo de la congregación, de la iglesia, ¿no? Bueno, bíblicamente, a los que lideran la congregación, utilizando correctamente el término liderazgo, no como lo usa el mundo, sino aquellos que tienen mejor dicho, voy a utilizar un término más bíblico, aquellos que tienen la responsabilidad de guiar la congregación. En la Escritura tienen varios términos, se llaman pastores, obispos, presbíteros o ancianos, y todos ellos significan lo mismo, no son diferentes rangos. Según nosotros vemos la Escritura, son diferentes palabras para definir a aquellos que están a cargo de la congregación. Son personas que en la Escritura tienen que cumplir ciertos requisitos y tienen que tener una cierta preparación en la Escritura y un testimonio que avale y la confirmación o la ordenación de otros pastores también. Nosotros normalmente le llamamos pastor o pastores, ¿no? Pero ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Es primeramente predicar la palabra. Pero todo eso tiene que ver con que la responsabilidad de los pastores es cuidar de las almas que Dios ha puesto en esa congregación. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, le dice a los creyentes: obedeced a vuestros pastores, porque ellos han de dar cuenta de vosotros, porque ellos tendrán que dar cuenta como aquellos que velan por vuestras almas. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces dice la palabra que los pastores vamos a dar cuenta a Dios, vamos a tener que rendir cuentas, así como algunos de ustedes tienen que rendir cuentas a sus jefes, ¿no? Los que trabajan para alguien, tienen que dar cuenta, ¿no es cierto? De la producción, de la administración, de lo que sea. O los jóvenes y las señoritas tienen que dar cuenta a su maestro de haber cumplido los deberes, ¿no? Nosotros vamos a tener que dar cuenta por las almas que Dios puso en nuestro cuidado. Entonces, el pertenecer a usted a una congregación significa que usted se somete a esa autoridad espiritual. Someterse significa reconocer la autoridad y la responsabilidad que alguien tiene sobre mí. Cuando nosotros estamos en este país, por pertenecer a este país, nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades, a nuestros presidentes de la junta parroquial,
alcalde, presidente y cualquier otra tantas autoridades que hay. Principalmente el presidente y los policías ciertamente también son en cierta manera autoridad. Someternos a ellos no significa rebajarnos o humillarnos o algo denigrante, no, significa reconocer la responsabilidad que esa persona tiene sobre mí. ¿Me comprende? Lo mismo es en la iglesia. No se puede crecer sanamente. Óyeme, no se puede crecer sanamente en la fe si usted no tiene a alguien que tenga una responsabilidad espiritual sobre usted. Quiero animar a mis hermanos de internet que usted esté orando, si es que usted no tiene una congregación o no tiene una congregación, usted tiene que orar y pedirle sabiduría a Dios para poder encontrar una congregación en la cual usted vea que se apega a la Escritura y vea la mano de Dios guiándole y someterse al cuidado pastoral. Cuidado pastoral al cual usted, a los pastores, a los ancianos, como queramos decirles, lo mismo, y los mismos términos son bíblicos, donde usted pueda rendir cuenta. ¿Me comprende? Donde usted pueda tener la seguridad y la confianza de que sus pastores, usted le contará algo que está ocurriendo y ellos le ayudarán manteniendo la confidencialidad. ¿No? Porque también ser pastor es una responsabilidad muy grande. Entonces, toda persona que es recibida como miembro de la congregación disfruta de este beneficio, de que tiene alguien que está cuidando por ella. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago en este trabajo pastoral, me ayuda a mi esposa, pero mi esposa no es pastora, por favor. Nunca le digan pastora a mi esposa. La palabra no habla de pastoras, habla de pastor. Pero tampoco por eso significa que mi esposa no es un cero a la izquierda, en ninguna manera. Al contrario, también aunque mi esposa no es pastora, la palabra de Dios habla de que las mujeres maduras deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos. De modo que también las mujeres hacen bien y demuestran una humildad que al Señor le agrada cuando aprenden de la esposa del pastor. Porque ciertamente que para que yo pueda ser pastor, también mi esposa tiene que ser una persona madura en la fe. Si yo fuera, digamos, el hermano Claudio, el pastor, etcétera, pero la esposa, recién conoció a Cristo. No podría yo ser pastor si mi esposa recién fuera convertida, ¿me comprende? No, mi esposa también, para que nosotros pudiéramos ser enviados por la iglesia en Quito, más o menos fue en el mes de febrero-marzo de 2011, hubo una reunión especial en Quito. Usted ninguno estaba porque yo vine a Ambato en 2011 y yo recién vine a trabajar aquí en Molalillo en 2014, si no me equivoco, al comienzo de 2014. Y algunos de ustedes llegaron después. Entonces, en esa reunión, después de varios meses y de años de estar en una iglesia y de varios meses que pasamos por este tiempo donde Dios estaba confirmando de que yo me venga como misionero, que en otra manera también es como soy pastor, pero misionero en el sentido de que mi labor es plantar iglesias, ¿me comprende? No solamente tener una congregación. Cuando fui enviado, hubieron pastores que me impusieron las manos, como dice la palabra, y oraron por mí. 3 pastores, más o menos, sí, 4. El pastor Jorge Morales, el hermano Friedman Becker, el hermano Daniel Rogers y el hermano Jorge Rodríguez también, que era de otra congregación, de otra denominación, pero también estuvo ahí respaldando mi llamamiento. Entonces ellos tuvieron que evaluarme a mí, tuvimos reuniones, se dieron tiempo de conocerme a mí, y a mi esposa ya la conocían de antes porque era de la iglesia de Quito y yo soy el nuevo aquí, yo vengo de Chile, ¿no? Entonces ellos se dieron el trabajo de conocerme y evaluarme a mí y a mi esposa. Entonces ellos vieron que nosotros éramos personas que estábamos en condiciones de asumir esta responsabilidad, ¿me comprende? Entonces es ahí que cuando usted pertenece a una congregación, tiene la bendición de tener a alguien que espiritualmente maduro le va a guiar. Entonces mi labor es aconsejar. A veces vamos con mi esposa y tenemos reuniones con matrimonios, les preguntamos cómo anda el matrimonio. A veces ellos nos cuentan cosas que están pasando. A veces cosas que nosotros no podemos contar a nadie. Es más, nunca contamos nada, aunque no sea grave, nunca contamos nada. Así, hermano, el otro día nos reuní con tal matrimonio. No, nunca digo eso yo.
he hablado, he tenido reuniones con matrimonio, con personas, y eso se mantiene. ¿Por qué? Porque el propósito es ayudarle a la persona, ¿me comprende? Otra de las maneras en que recibe el cuidado pastoral, en que yo voy a estar llamándole, o voy a estarle preguntando cómo anda la lectura bíblica, y voy a tratar de enseñarle o de proveerle material para que usted crezca espiritualmente. Otra de las formas del cuidado pastoral, ¿sabe cuál es? Es la amonestación. Es cuando yo le digo, hermano, hermana, usted está cometiendo un pecado. Usted está, por ejemplo, a veces hemos tenido que llamar la atención a personas que están involucradas en una relación ilícita, en yugo desigual o en adulterio, fornicación. Entonces mi deber ahí es decirle, hermano, hermana, lo que usted está haciendo es pecado delante de Dios. Y le explicamos por la Biblia. Generalmente la persona ya sabe que está haciendo algo malo. Y le damos un límite. Yo le digo, hermano, hermana, le doy estos días para que usted arregle esta situación. Y después vamos a hablar. Si no hay arrepentimiento, si no hay un apartamiento del pecado, ahí viene otra cosa. Le aplicamos la disciplina. ¿Qué es lo que disciplina? No les voy a pegar. ¿Alguno de ustedes le ha pegado? ¿A usted le ha pegado alguna vez? ¿Le ha pegado a usted? No. No, la disciplina no es... No, en algunas iglesias pegan de indígenas. Sí, cuidado. Cuidado con ortiga y todo ahí. Ladrón pillado será quemado y hermanito que anda en pecado también. Pero aquí no. Entonces, la disciplina es que se le aplican ciertas restricciones a la persona en su participación con la iglesia, como abstenerse de participar de la cena del Señor, lo cual es algo grave porque si bien nosotros no estamos participando este tiempo porque estamos dándole un tiempo para prepararnos bien, el estado espiritual de la iglesia, pero cuando la iglesia participa de la cena, el creyente debe hacerlo. Y es una bendición. Pero la última disciplina, la última caso de disciplina, es cuando a la persona ya no se le considera como un miembro de la congregación, que por su actitud, por su forma de vivir, esa persona demuestra que realmente no es un creyente. ¿Me comprende? Entonces, ¿eso es bueno o es malo? ¿Qué piensa usted? Puede sonar duro, pero es bueno. Por ejemplo, si su hijo hace algo malo, ¿es malo que usted le castigue? Lo malo es no castigarle. El error que cometen muchos padres. Cuando usted no le castiga a su hijo, usted está diciendo que su hijo, que lo que hizo no es tan malo. Y él no comprende la gravedad. Entonces, hay pecados, no todos los pecados, pero hay pecados que requieren la disciplina máxima, que es la expulsión o la excomunión o la excomulgación. Excomunión sería el término. Que la persona se le saca de la comunión. Incluso se le tiene que decir, por favor, usted no puede ser recibida a la congregación. ¿Por qué? Porque si esa persona no la disciplina primero, si yo no la disciplino, ¿sabe quién le va a disciplinar? Dios. Y eso sí que es duro. También es un acto de amor. Pero ¿sabe por qué es bueno? ¿Sabe por qué es bueno? Porque la persona, cuando se le disciplina, ¿sabe lo que pasa? Si es un verdadero creyente, ¿sabe lo que va a pasar? Esa disciplina va a hacer que la persona se arrepienta y vuelva. Y bendito el Señor. ¿Y qué hay que hacer con esa persona? Recibirla y nunca más nos acordaremos de eso. ¿Por qué? Porque el que no tenga pecado levante la primera piedra. ¿Me comprende? Es más, incluso no es necesario, no es algo bíblico, necesariamente en todos los casos exponer a todo el mundo lo que cometió la persona. A la persona hay que amonestarle y darle tiempo que se arrepiente. Si se arrepiente, bienvenido. No tiene por qué saber todo el mundo, ¿me comprende? Pero hay ocasiones en que sí, hay que decirle, hermano, a los miembros hermanos, no a la persona nueva, porque esto es algo privado. Pero bien que las personas están aquí nuevas porque entiendan cómo funciona esto, ¿no? Se les dice, ¿sabe qué? Finalmente tal persona ya no pertenece a nuestra congregación, porque está en una situación de pecado y no ha demostrado arrepentimiento. Y lo que demuestra que a lo mejor esa persona no es un verdadero creyente. Eso es después de un tiempo que se le dio que no demostró arrepentimiento. O permanece en el pecado y si nosotros permitimos eso, va a ser de mal testimonio a la iglesia y va a causar un daño. Por ejemplo, ¿qué pecado piensa usted que puede ser causa de disciplina y que cause daño a la iglesia? Por ejemplo, el adulterio, ¿no es cierto? La fornicación. ¿Pero qué otro pecado? ¿Usted piensa que solo eso? ¿Qué otro pecado puede afectar a la congregación y corromper esta iglesia? El chisme.
También, sí. El chisme. Sí, los chismosos también deben ser disciplinados. ¿Por qué? Porque resulta que estamos aquí tranquilamente y de repente viene un hermano y dice, oiga hermano, ¿usted se ha dado cuenta que el hermano Claudio nunca le ha pedido a usted que lea la Biblia? Hoy sí, nunca me ha pedido que lea la Biblia. Oye, el pastor no me considera a mí, el pastor no me toma en cuenta. Después el hermano va donde otro hermano y dice, man, ¿te sabes? ¿Y le llamó al pastor esta vez? No, no me llama. Hoy nunca le llamaba. A mí me llama todo el tiempo. Oh, este pastor nunca me llama a mí. Y la persona no sabía ni había ni pensado eso, ¿me comprende? Oiga, ¿sí se dio cuenta cómo le mira la hermana? Parece que a usted no le cae bien, ¿en serio? Oh, sí. Y después los hermanos, sí, tiene toda la razón, la hermana me odia a mí. ¿Me comprende? Pero ¿sabe cuál pecado también? Y yo he tenido que disciplinar a varias personas, he tenido que poner restricciones. Es más, mire, yo le voy a decir, yo he tenido que llamar la atención a la persona y las personas se han ido. No he tenido que yo aplicar la disciplina, las personas se han ido. La amargura y el resentimiento. ¿Sabe lo que dice la palabra en Hebreos 11? Vamos a Hebreos 11. Hebreos 12, perdón. Hebreos 12 la palabra. Miren lo que dice aquí. Miren. Hebreos 12, y este es uno de los pecados que no pareciera, ¿no? El resentimiento, ¿cuándo? Alguno me dirá, ¿cuándo en mi iglesia disciplinan a alguien por resentido? Hermano, el resentimiento es más peligroso que incluso, pienso yo, que otro tipo de pecados. Alguien puede cometer, una vez pasó una persona vino arrepentida, dije persona. Como digo persona, utilizo el término arrepentida, no necesariamente estoy hablando de una mujer. Puede ser de una mujer o un hombre, y no era de esta iglesia. Una persona vino una vez y me dijo, pastor, tengo que confesarle un domingo en la mañana antes del culto. Ya voy a llegar al texto. Me dice, pastor, tengo que confesarle algo, venga. Y me dice, ¿sabe qué? Caí en fornicación. Porque la persona por ahí se encontró con una persona a la cual había tenido una relación antes. Se encontraron y se fueron por ahí. Y tuvieron relaciones. Yo le dije, ¿qué hago yo? Hermana, por favor, pase al frente. ¡Hermanos! La hermana, no, eso no se hace, no dice la Biblia eso. La Biblia dice, si alguno es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, restauración. Buscarle que la persona vuelva al Señor, que se arrepiente, deje el pecado y venga otra vez. Y le digo, hermano, usted, a la persona, ya dije, ¿está arrepentido o arrepentida? Le pregunté si había arrepentimiento. Dijo que sí. Entonces le dije, hermano, si usted ha demostrado arrepentimiento, le dije a la persona, entonces usted lo confesó al Señor, sí. Entonces, hermano, vamos a hacer la cosa, le dije a la persona, le dije, ¿usted lo confesó al Señor? Si usted lo confesó, ¿está arrepentida? El Señor la perdona, el Señor ya murió por eso. Pero le vamos a ayudar a que usted no vuelva a caer en eso. Por lo tanto, debe cortar toda relación con esa persona. Eso fue hace años, hermano, hace años, así que no ande pensando en nadie, y no fue aquí. No. Fue hace años. Y esa persona, bendito sea el Señor, se restauró. Nosotros estuvimos supervisándole con mi esposita, preguntándole cómo estaba. Y esa persona logró cortar toda relación con esa persona y nunca más volvió a caer en ese pecado. ¿Comprende? Ahora, ¿pero qué hay del resentimiento? El resentimiento dice, Hebreos 12, versículo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Escucha atentamente. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuidado que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando usted acumula un resentimiento, una amargura contra alguien, eso le va a estorbar, no le deja servir con alegría, incluso no le dan ni ganas de venir a la iglesia porque no quiere ver a esa persona. ¿Y sabe lo que pasa? Tarde o temprano, escúcheme, tarde o temprano, esa amargura va a salir
salir por su boca y va a contaminar a alguien. Tarde o temprano usted le va a contar a alguien que usted está resentido y amargado por esa persona, y esa persona también va a acumular resentimiento. Hermano, yo creo que todos hemos pecado de eso alguna vez. Pero es un pecado grave que debe ser corregido. Yo he tenido que hablar con personas que han demostrado, hermano, han habido personas que han dicho así: yo puedo tomar la cena tranquilamente, pero no me pide que la salude. Hermano, ¿qué acaba de decir? Tú estás diciendo que tú puedes tomar, recordar el mismo cuerpo que fue entregado por ese hermano y por ti, y tener comunión espiritual y adorar a Cristo, pero no le puedes saludar al hermano. Ni siquiera podrías tomar la cena, ni siquiera podrías mirar la cena del Señor. ¿Sí me doy a entender? No, eso no es así. Hay otras personas que por mucho tiempo llegaron al punto de aborrecer a alguien que ni siquiera le quieren saludar. Eso no debe ocurrir en la iglesia. Ay, ¿por qué no debe ocurrir eso? Porque Cristo te perdonó a ti, ¿o no? ¿Te perdonó o no te perdonó? ¿Y tú entonces qué debes hacer? Perdonar. ¿Me comprendes? Y nunca te olvides, esa persona también es alguien que Cristo ama. Ahora, entonces, el cuidado pastoral aún en la aplicación, en la amonestación, es algo bueno. ¿O qué quieres? ¿Que nadie te diga lo que está mal en tu vida? Hermano, si tú quieres que nadie te diga lo que está mal en tu vida, no te congregues. No hagas nada. Pero no estás viviendo la verdadera fe. Todo verdadero creyente debe someterse al cuidado pastoral. Y todo verdadero creyente debe aceptar cuando es amonestado o cuando es disciplinado, reconocer su pecado, arrepentirse y volver. ¿Amén? Entonces, otra de las maneras que se da el cuidado pastoral es a través de orar. Yo tengo la responsabilidad de orar por cada uno de ustedes. Yo tomo momentos donde me voy a veces a la terraza de la casa y oro por nombre, por cada familia y por cada persona. A veces es difícil acordarse los nombres de todos, pero generalmente me acuerdo de todos los nombres. Y una de las cosas también en que se hace el cuidado pastoral es a través de la enseñanza. La enseñanza no se da solo aquí, ¿sabe usted? Cuando conversamos se enseña. A veces conversamos con un hermano, con una hermana, y hablamos sobre el matrimonio. No solamente es una consejería. Hablamos, o cuando se aconseja, uno va enseñando. ¿Me comprendes? Uno va aprendiendo. Y también el cuidado pastoral, en cierta manera, es una especie de mentoreo. No sé si conocen el término mentoreo. Mentorear. En inglés se usa el término coach. Coaching. Es que alguien está contigo como tu entrenador. No quiero que entiendan que es así, pero es algo parecido. Si el entrenador, ¿qué hace? Está ahí, por ejemplo, el entrenador personal de alguien. Está ahí diciéndole: mira, esto está bien, te falta entrenar esto, vamos aumentando los minutos, la velocidad y todo, ¿no es cierto? El mentoreo, más bíblicamente hablando, es una relación personal que tiene alguien con otra persona con el propósito de ayudarle a crecer, a enseñarle. ¿Me comprende? Entonces, parte de la labor que hacemos los pastores es ser padres espirituales de los hermanos, ayudarles en lo que Dios les va guiando y enseñando. No sé si alguien tiene algo que decir atrás. ¿No? Ah, ya. Ok, si tienen algo que decir o opinar, este es un tiempo de estudio participativo. Tranquilo, que lo único que va a salir en YouTube va a ser su voz. Y sé que se escucha. Es que uno es medio tímido, no le gusta salir. Entonces, el mentoreo es una relación. Mire, ¿cómo el Señor formó a los discípulos? ¿Cómo el Señor formó a los discípulos? Pasaba tiempo con ellos. Comía con ellos. Bueno, es difícil lograr esto en una época donde no puedo estar todo el tiempo con ustedes. Quisiera estar más con ustedes y espero poder hacerlo. Señor, ese es mi propósito, pasar más tiempo con ustedes y visitarles más. Y lo estamos tratando de hacer, ¿no? El apóstol Pablo también dice que tomó a Timoteo y le enseñó. Pero esa es la relación que tiene que tener cada creyente con su pastor. Una relación cercana. Yo tengo una relación muy linda con muchos hermanos. Con todos los hermanos tengo una relación bonita porque son hermanos que el Señor redimió. Pero entendamos que no es fácil tener una relación profunda con cada persona. A veces depende de la persona. ¿Me comprende? Yo quiero tener una relación profunda con cada hermano, pero a veces no se da. Obviamente no puedo tener una relación profunda con los varones de la misma manera con las mujeres. Con las mujeres hay que tener más distancia, ¿no? Pero con los varones, yo tengo un buen grupo de hermanos varones, casi todos los varones. Casi todos tengo una linda relación. Con algunos más cercana, con algunos no tan cercana, pero con todos tengo una relación cercana. Donde vamos hablando de cosas y tenemos una amistad, ¿me comprende?
Y esa debe ser la relación, no solo entre el pastor y los creyentes, debe ser entre todos los hermanos. En la iglesia hay hermanos maduros, hermanas que llevan más años en el Señor, de los cuales tú debes aprender. Hermano, si entendamos algo, tenemos que tener un espíritu humilde para aprender de otros. El que deja de aprender, se fregó. El que nunca aprende, nunca puede después enseñar a otros. Si usted no aprende, si usted piensa que no tiene que aprender de nadie, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Yo estoy aprendiendo todo el tiempo, aprendo de los hermanos y aprendo de otros pastores que me mentorean y me cuidan también, como el pastor Steve. Él es alguien que está mentoreándome siempre y con el cual tengo una relación, y él también me pide cuenta también. Yo también, aunque no es mi pastor oficialmente, yo lo he considerado como el pastor, más por algo fraternal, más que por algo, realmente mis pastores están en Quito. Entonces, el creyente, cuando pertenece a una congregación, tiene el derecho y tiene la bendición del cuidado pastoral. En segundo lugar, cuando usted es miembro de una congregación, y yo dije que me iba a centrar más en la responsabilidad, pero tengo que centrarme en los beneficios primero con detalle. Bueno, es como uno quiere, ¿no? Es como el Señor le guía. También el ser miembro de una congregación le da la posibilidad y la bendición, que es una bendición, escúchame, de poder servir a otros creyentes con sus dones. Hermano, pertenecer a una comunidad cristiana te da la posibilidad de compartir lo que Dios te ha dado a ti. Tu sabiduría, tu conocimiento, tus dones y tus recursos también. Dios ha dado dones a los creyentes para que sirvan para la edificación de la iglesia. Todo miembro tendrá la oportunidad de servir con sus dones en la medida de su crecimiento. ¿Sabe? Dice la palabra que Dios ha dado dones a la iglesia. De enseñanza, de misericordia, de oración, de liderazgo, etcétera, de muchos dones. El don es una habilidad sobrenatural que Dios te da para hacer la obra de Dios. Como el don de evangelista, el don de servicio. Cuando tú perteneces a una congregación, tú puedes servir a otros, ¿sabes? No hay nada más pobre que no tener que servir a nadie. Qué feo que es no hacer nada para nadie, ¿me comprende? No es feliz alguien que no hace nada por nadie. Lo más feo es, lo más triste de hoy es ese egoísmo y ese egocentrismo de muchos que no quieren congregarse porque no tienen ningún interés en hacer nada por nadie. Lo único que les interesa a ellos es escuchar una palabra que les agrade y que les guste a ellos. No, el cristianismo no es así. El cristianismo no es yo. El cristianismo es servir. ¿Qué dijo el Señor? Acuérdense del Señor. Cuando el Señor terminó creo que fue cuando terminó de tomar de instalar la cena del Señor o antes, acuérdense que yo me gusta predicar muchas cosas de memoria. Y al hacerlo de memoria me puedo equivocar en algunos detalles, pero no es lo más importante. Una de las últimas enseñanzas que hizo el Señor Jesucristo, antes de que lo tomaran preso para irlo a condenar a la muerte, Él tomó un tiempo con los discípulos y les enseñó lo más importante. ¿Qué pensarías tú? Si usted hubiera sido el Señor y sabía que era el último momento con los discípulos, ¿qué les hubiera enseñado? Lo más importante, ¿no es cierto? Digamos que tú te vas de viaje y tienes a tu esposa y a tus hijos ahí o a tu familia reunida. ¿Qué es lo más importante? Dice, te vas a un viaje largo. Tienes que decirle aquello que sea más importante. No vas a decirle, oye, tomará café. Generalmente decimos eso, ¿no? Así les escucho yo decir, ¿tomará café? Sí, está bien. Está bien, está bien. Ahora los deberes. Sí, está correcto, perdón. Pero hay cosas más importantes que uno debe decir. Hay cosas más importantes. Entonces el Señor en el último momento que se reunía con los discípulos y les iba a enseñar lo que consideraba más importante. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Se tomó la toalla, se la puso en la cintura, se arrodilló y le lavó los pies a cada uno de los discípulos. Con eso el Señor les quiso decir que ellos tenían que vivir para servir. Así como el Señor, que era el mayor de todos, también vivió para servir. Hermanos queridos, esta pandemia nos está poniendo a prueba. Si alguien está contento y tranquilo porque la iglesia, tranquilo, si la iglesia igual se reúne por internet, no estás entendiendo lo que es la iglesia. Es cierto, yo encuentro que por internet es válido reunirse,
Pero no se puede vivir la fe si no se sirve a los hermanos. Y la pregunta es, ¿y quién dijo que solo se sirve en la reunión? Es más, ahorita muchos de ustedes están escuchando nomás ahora y yo solo estoy sirviendo. ¿Me comprende? ¿Cuándo sirves a tus hermanos? La palabra dice que debemos servirnos uno a otro, ¿o no? La palabra de Dios dice que debemos orar los unos por los otros, ¿o no? ¿Y cuándo se hace eso? ¿En el culto? A ver, hermano, un tiempo para exhortarse. A ver, exhórtense uno a otro. El hermano se para y ve una exhortación. Después se para el otro, otra exhortación. No, eso no es así. Bueno, puede ser algo así, pero no. ¿Sabe cuándo nos exhortamos unos a otros? Cuando nos relacionamos. Cuando nos relacionamos. De pronto pasa un hermano, va a ver al hermano Edward en su local del internet. ¿Cómo está, hermano? Bien, ¿cómo le digo? Más o menos, dice, no sé, ¿qué pasa el negocio, hermano? Y otro hermano dice, no, pero hermano, usted no debe estar así. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene una esposa, los hijos que necesitan ver que usted confía en el Señor, hermano. Ánimo, mire, que dice la palabra. Nunca te dejaré ni desampararé. ¿Qué le está haciendo el hermano? Le está pegando su exhortada al hermano. Para que no esté con cara triste, sino que le levante el ánimo y la fe. ¿Me comprende? De pronto, un hermano le llama a la hermana Miriam. Una hermana. Dice, hermana Miriam, ¿cómo está? Bien, dice aquí. Trabajando aquí, poniendo a secar los choclos, como estaba hoy día, ahí le ayudamos un poquito. El trabajo que ya es muy pesado. Entonces, conversa, ¿cómo está, hermana? Dice, y la usted está un poco triste por algunas cosas y todo esto. Entonces, hermana dice, hermana, permítame orar por usted. Entonces, la otra hermana que le llamo le dice, hermana, oremos. Y ora. ¿Sabe qué es la hermana? Está orando por ella, la está animando. ¿Me comprende? Pero ¿cuál es el problema del cristianismo? Y es algo por lo cual yo lucho, hermano. Yo es algo por lo cual lucho. Que los hermanos no se relacionan. No hay relación cercana. Pero entendamos que hay algo. Ojo, que aquí hay algo también que hay que entender cuenta. También las relaciones serán de manera natural. Pero también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ser personas que salgamos de nosotros mismos, hermanos. Salgamos de nuestro mundo y comencemos a pensar en los otros. ¿Me doy a entender? La vida no se trata de usted ni lo que usted vive. También otros están viviendo. También otros tienen un mundo alrededor de ellos. Comparte tu vida con otros. Relaciónate, llama a tus hermanos. Por último, escriba algo en el grupo de WhatsApp. Nadie escribe nada. La otra vez le mandamos una foto de cumpleaños al hermano Juan. Nadie le felicitó. Pobre hermano Juanito. Triste estaba. Nadie ni siquiera hizo así. Bueno, otros dirán, y de mí nunca se han acordado de mi cumpleaños tampoco. Así es. Así es, hermanos. Todos fallamos en esto. Pero más que acordarse de los cumpleaños, es compartir la vida. Hermanos, ¿sabe usted que usted necesita de sus hermanos? Usted necesita de sus hermanos. Pero déjame decirle algo. Los hermanos necesitan de usted. ¿Por cuántos hermanos oras en la semana? A ver. ¿Por uno, por dos, por tres? ¿Cuántas veces has orado por tus hermanos? A ver, ¿cuántas veces han orado por el hermano Alberto? A ver. Y para que la familia de él conozca a Cristo. ¿Sí? Amén. ¿Cuántas veces han orado por la mamita del hermano Héctor? Una vez dije en la iglesia en Ambato, dice, ¿quién sabe cómo se llama el hermano? Y nadie sabía cómo se llamaba el hermano. Hermano, no es chiste. Es verdad. ¿Sabe por qué? Porque no nos importan las otras personas, solo nos importamos nosotros mismos. Y el egoísmo es todo lo contrario al cristianismo. Y no digo que yo soy perfecto en esto, ¿me comprende? Para mí es fácil porque esto es lo que me dedico. Yo tengo que estar pendiente de todo. Y ciertamente no es fácil, hermano, son 3 iglesias, 3 o 4 iglesias, no sé cuántas. Ambato, Moralillo, Pelileo, Benítez. No es fácil, pero tratamos, ¿me comprende? Hacemos lo posible. Pero todos tenemos que crecer en eso. Entonces, una bendición de pertenecer a una iglesia es que puedes servir a otros. Y tu vida cobra valor cuando sirves. Tiene sentido tu vida. No fuimos creados para complacernos. Fuimos creados para vivir para Dios y servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos. También, y para ir terminando, uno de los beneficios de pertenecer a una congregación local es que tú puedes tomar parte en las decisiones que se van a tomar.
En nuestra congregación las decisiones se toman de esta manera. Los que tenemos la responsabilidad de guiar y de buscar lo mejor para la iglesia somos los pastores. Pero consideramos la opinión de los hermanos. Y de modo que cada hermano, miembro de la congregación, tiene el derecho de acercarse y decir: pastor, pienso que esto podría hacerse de esta manera, o la iglesia necesita tal cosa. Eso no significa que obviamente que yo tenga que obedecer al pie de la letra todo lo que tú quieres. Pero se considera tu opinión y tratamos lo posible de ver la opinión que el hermano tiene, la hermana tiene, con lo que dice la Escritura. Y en muchas ocasiones ha sido de mucha bendición. Y una bendición más grande de pertenecer a una iglesia es que estar comprometido con la congregación fortalecerá su crecimiento espiritual, ya que le ayudará a vivir su fe de una manera responsable con la comunión de la iglesia y la supervisión de sus líderes. ¿Sabe qué? ¿Sabe que para mí, sí, déjeme decirle algo, el diablo me ataca, usted no sabe cómo, me perturba, me estorba el diablo de muchas maneras. Pero sin embargo, el hecho de que yo tenga la responsabilidad de ser pastor de ustedes, me ayuda a que yo no tome con tanta ligereza mi responsabilidad. ¿Me comprende? El hecho de que yo soy pastor, sé que yo no puedo darme el lujo de relajarme o de jugar con el pecado, porque las consecuencias son graves. ¿Me comprende? Digamos que una persona cae en adulterio. Esa persona puede ser restaurada y todo. Pero si un pastor cae en adulterio, ya no puede ser pastor otra vez. Es difícil. Creo que no puede ser. ¿Y con qué autoridad va a hablar después? ¿Me comprende? De modo que con mi esposa, apegadito para todos lados con ella. ¿Me comprende? Entonces, a lo que voy es que es feo hablar de esta cosa así, ¿no? Yo quiero que entiendan una cosa. No es que los pastores estamos siempre rodeados de tentaciones. No, las tentaciones son de muchas maneras. Tentaciones o ataques del enemigo. Desánimo, tristeza, depresión, soledad. ¿Me comprende? Son muchas tentaciones. No es solo eso, no es lo único. No es que fuera eso la gran cosa, no. Hay otras cosas que Dios ataca en el corazón. ¿Me comprende? Pero lo que vamos es que si usted pertenece a la congregación, usted sabe que usted es un testimonio ante el mundo de esta iglesia. Así que cuidado, hermano. Usted está representando a la iglesia. Mira, ahí va el de la iglesia de Maús. Así. Entonces, como usted vive su fe, así va a mostrar a la gente de Monalillo cómo los de Maús vivimos la fe. Pero si usted no tiene un compromiso, y hermanos que están ahí en YouTube, si usted no tiene un compromiso con ninguna congregación, no se siente presionado por nada. ¿Me comprende? Cuando quiere ver los videos de YouTube, cuando quiere ir a la iglesia, cuando quiere leer la Biblia. Pero si usted es miembro de la congregación, usted sabe que tiene responsabilidad. Y el asumir esa responsabilidad es correcto. ¿Algo decía atrás? ¿No? El tener esa responsabilidad, el saber que yo tengo una responsabilidad, me ayuda. ¿Me comprende? ¿Cuántos de ustedes no le harían tanto empeño en trabajar si no tuvieran una familia que mantener? Porque tienes una familia que mantener, tú sabes que tienes que levantarte temprano y buscar la manera de trabajar, ¿o no? ¿Sí o no? El que es solito, si hoy día no como, ¿qué? Como no hay problema. Como dice el hermano, ¿cierto? Estoy solo, tengo que mantener. No tengo que trabajar, no estoy obligado. Puedo vivir como yo quiero, si quiero, como una vez al día, no hay problema. Pero como tienes una familia, tú no puedes pensar así. Lo malo es que hay muchos que tienen familia y siguen pensando así. Pero cuando tú eres miembro de una congregación, tú sabes que tienes una responsabilidad que cumplir. Y eso te ayuda. Te ayuda a que tú le hagas mayor esfuerzo y tomes con mayor seriedad. Dios mediante la próxima semana, si Dios nos permite estar aquí, si es que no cierran el transporte, estaremos hablando acerca de las responsabilidades de un miembro. Pero es una bendición muy grande tener una congregación a la cual tú perteneces. Hermanos a los cuales servir. Hermanos que te sirvan, que te animen, que te enseñen. Y tener pastores que te guíen, que oren por ti, que te enseñen, que te corrijan. Porque eso te va a ayudar a que puedas presentarte bien cuando estés delante del Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Demos gracias y pongámonos de pie y démosle gracias así. Padre amado, bendito Señor, nos acercamos ante tu santa y bendita presencia para darte gracias por este hermoso tiempo de comunión. Gracias por esta hermosa palabra que nos has dado, por este estudio, por esta enseñanza. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, por cada familia, Señor, aquí representada.
Gracias porque tú eres el que nos reúne en tu amada iglesia, Señor. Bendícenos bendice a nuestros hermanos que están por YouTube, en cada uno de sus lugares donde estén, a mis hermanos de Ambato, de Benítez, de Pelileo, mis hermanos que viven en Ceballos, mis hermanos de Yucú, de Riobamba, de Chile, de Colombia, de Nicaragua, de Ibarra, de Quito, de Guayaquil, de Manta y de otros países, Señor, que están en España también, en otros países, Señor. Cada hermano y cada hermana, a tu iglesia, a tu santa iglesia, amada iglesia, santifícanos, Señor. Conságranos a ti y danos amor por nuestros hermanos. Te damos gracias y pedimos tu bendición y que esta palabra quede grabada en nosotros. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a continuar y saludo a mis hermanos que están por YouTube.